Bien, muy buenas tardes. Les saludamos desde el Hospital 22 Tarapoto. En esta oportunidad me encuentro con el doctor Joseph Vidal Peso Medina. Él es médico nefrólogo que ha tenido el gusto de estar con nosotros y poder compartir sus conocimientos, ya que en esta semana pues estamos celebrando el Día Mundial del Riñón. El Hospital de Tarapoto tiene una serie de actividades, entre de ellas estamos comenzando con la exposición que tiene el doctor sobre enfermedad renal con un enfoque para el manejo en el primer nivel de atención. También en esta semana, el día jueves, que es el día central, se estará haciendo un conversatorio integral sobre el cuidado que debe recibir el paciente afectado con problemas renales y asimismo también una campaña de despistaje. Doctor, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Gracias por compartir sus conocimientos por este espacio y damos pues la cordial bienvenida para que usted pueda hacer su ponencia. Muy buenas tardes, licenciada Sarita. Muchas gracias por la invitación para exponer un tema que tiene un impacto en nuestra salud a nivel mundial, que es la enfermedad renal crónica. El segundo jueves de los meses de marzo se celebra el Día Mundial del Riñón, justo para hacer hincapié, ¿no?, en la problemática que se está dando, ¿no?, a nivel mundial, no solamente es acá a nivel de Perú, a nivel de Tarapoto, ¿no? Enfermedades como la diabetes, la hipertensión y la obesidad son causas que están llevando a muchas personas a que presenten problemas, ¿no?, renales y que a veces pues no estamos preparados para poder ¿no?, brindar a todos una atención como debiera ser, que en nuestro Perú de repente hay un déficit, ¿no?, en lo que es infraestructura, en equipos, en personal también, y es muy importante que la población sepa qué medidas pueden tomar y qué medidas debemos tomar para evitar que nuestros riñones se deterioren. Entonces, antes de empezar esta charla, les he traído un video en el cual se exponen 8 medidas, ¿no?, para prevenir daño en nuestros riñones, que a continuación se los vamos a mostrar. Muy bien, hemos compartido ese video como una introducción a la charla del día de hoy, en el cual vamos a tocar aspectos no relacionados a la enfermedad renal crónica, un poco compartiendo el por qué se celebra el Día Mundial del Riñón, ¿no? Este año tocó el día 9 de marzo, ¿no?, que es este jueves, ¿no?, para evitar, ¿no?, que nuestros riñones se deterioren, con un enfoque, ¿no?, en atención y manejo de primer nivel de atención, donde principalmente se pueden detectar estos problemas. Siguiente. Este año el lema, ¿no?, es salud renal para todos, prepararse para lo inesperado, apoyando a los vulnerables.
El Día Mundial de Riñón se viene celebrando desde el año 2006. Eso fue a iniciativa de la, ¿no?, Sociedad Internacional de Nefrología, ¿no?, junto con otras confederaciones a nivel mundial, los cuales pues buscan, tal como les había mencionado al inicio de la charla, evitar que nuestros riñones se deterioren, porque aproximadamente el 10% de la población mundial tiene algún tipo de enfermedad renal crónica y que no sabe, ¿no?, o que no se da cuenta, y que lamentablemente ya cuando está ¿no?, en deterioro muy severo, muy grave, y llegan a la emergencia del hospital, recién ahí se dan cuenta que los riñones estaban seriamente comprometidos. Este mapa nos indica, por ejemplo, ¿no?, los pacientes que reciben terapia de reemplazo renal, ya sea tanto en modalidad de hemodiálisis, en diálisis peritoneal o trasplante, ¿no? Esto es del año 2010, ¿no? Y como vemos, ¿no?, en nuestra zona de Latinoamérica, la zona de Perú, ¿no?, más o menos son de 100 a 500 personas, ¿no?, por cada 100.000 habitantes, ¿no?, por cada millón, perdón, de población que estaría recibiendo un aproximado de terapia de reemplazo renal. 7 a 10 millones de personas necesitan terapia de reemplazo renal cada año, y de ellos solamente 2.5 millones reciben terapia de reemplazo renal. Como ustedes ven, hay una brecha muy importante de personas que no reciben terapia de reemplazo renal. Y esto es secundario, cosa que no hubo un adecuado, ¿no?, control, ¿no?, de la enfermedad renal. La enfermedad renal crónica tiene una prevalencia muy elevada a nivel mundial, prácticamente es una enfermedad mundial, y a medida que va pasando los años, su tendencia es que sea una pandemia, ¿no?, de una enfermedad renal, de una enfermedad crónica que representa altos costos, ¿no?, al sistema de salud para una pequeña proporción de pacientes. La prevalencia global de enfermedad renal crónica viene a ser de aproximadamente 843 millones, ¿no? Y cada año aparecen 19 millones de pacientes con enfermedad renal crónica diagnosticados, ¿sí? Y esto es muy alto, es una incidencia muy elevada. Tal como les comentaba, son 843 millones de personas, por ejemplo, que en el año 2017 tenían la enfermedad renal crónica. Esto hace que aproximadamente 1 de cada 10 personas en el mundo tenga algún tipo de enfermedad renal crónica. Esto derivado, ¿no?, de la diabetes mellitus, de la presión alta, ¿no? Y se ve la población más afectada van a ser las mujeres y los pacientes de mayor edad, ¿no?, los mayores de 65 años. Como ustedes también pueden apreciar, a medida que van pasando los años, la enfermedad renal crónica se va convirtiendo en una de las principales causas de mortalidad a nivel mundial. Para el año 2040 se tiene proyectado que la enfermedad renal crónica sea la 5ª causa de mortalidad a nivel mundial. Por ello es que es muy importante la detección temprana, ¿no?, de alguna patología renal. Como vemos en este cuadro, en el año 90, por ejemplo, la enfermedad renal crónica representaba la causa número 14, que es mortalidad. Al año 2017 subió a ser la causa número 12. Al año 2017 ya está prácticamente como la 8ª causa, ¿no?, de mortalidad. Y como les había mencionado previamente, para el año 2040 se proyecta que la enfermedad renal crónica represente ser la 5ª causa más importante de mortalidad a nivel, estamos hablando a nivel mundial, cifras que son muy alarmantes. A pesar de que se realizan muchas estrategias, lo que se ha logrado sí ha sido detener, ¿no?, el impacto de la enfermedad renal crónica en la salud, pero de repente no a tanto como otro tipo de enfermedades, una de ellas, ¿no?, la enfermedad isquémica cardíaca. Pero a pesar de que se detuvo el deterioro, ¿no?, de la insuficiencia renal en los pacientes, hay gran número de pacientes que van a requerir de terapia de reemplazo renal, y vemos que a lo largo de los años la terapia de reemplazo renal, o la cantidad de pacientes que requieren terapia de reemplazo renal, ha ido incrementándose de manera significativa. Por lo tanto, esto tiene un impacto negativo, ¿no?, a la salud, un impacto negativo también en los sistemas de salud de cada país. Entonces, por eso, ¿no?, la mortalidad en RC habrá sido mejorada, pero la necesidad de terapia de reemplazo renal sigue en ascenso. Y esto es preocupante. Otro punto también que se debe apreciar, cómo medimos el impacto de la enfermedad renal crónica en la población, es a través de lo que se llama los DALI, ¿no?, el impacto en la sobrevivencia de los pacientes. Por ejemplo, vemos acá que la enfermedad renal crónica provocó 35.8 millones de años de vida asociados a discapacidad el año 2017. Y de estos, la diabetes fue la responsable de la 3ª parte. ¿Qué significa esto?
O sea que la enfermedad renal crónica se asocia a que los pacientes pierdan años de vida saludable. Se asocia a que los pacientes puedan morir, ¿no? ¿no? Puedan morir de repente tempranamente, ¿no? Se pierden años por mortalidad temprana o también se pierden años por discapacidad. Y eso es lo que está ocasionando la enfermedad renal crónica. A nivel del Perú, por ejemplo, acá les presento el mapa de vulnerabilidad, ¿no? Regional, ¿no? En respuesta a la enfermedad renal crónica. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, San Martín está en una zona vulnerable debido a que de repente la región no está preparada para dar soporte a la gran cantidad de pacientes que tienen enfermedad renal crónica y aquellos que requieren de terapia de reemplazo renal. Se ve esto acá en el hospital, en lo que es el sistema de salud MINSA, porque el hospital no tiene unidad de hemodiálisis, no tenemos capacidad para soportar a gran cantidad de pacientes, ¿no? Y a nivel de toda la región solamente hay 2 unidades de hemodiálisis, ¿no? Que trabajan a través del seguro del SIS para poder recibir pacientes. Pero esto es insuficiente. ¿Por qué? Porque es vulnerable, porque no hay suficiente infraestructura, no tenemos suficiente personal, ¿no? Para la gran demanda de pacientes, ¿no? Que recibimos día a día en el hospital. ¿Nosotros qué vemos? Lo que dice acá, lo que el sistema de salud ve. Son 19,000 aproximadamente pacientes que están en diálisis, que representa el 0.1% de la población. Esto es lo que de repente nosotros vemos a nivel de los sistemas de salud, tanto de MINSA como de salud, ¿no? Y son pacientes a quienes atendemos. Pero miren este egreso de pacientes, ¿no? A los cuales el sistema de salud no ve, o aquella cantidad de pacientes que de repente están en estadios 1, 2, 3 y 4 que no reciben atención, pacientes que no saben que tienen enfermedad renal crónica y de los cuales pues es una gran cantidad, ¿no? Imagínense para toda esta cantidad de pacientes tener una infraestructura o el equipo necesario para poder dar soporte. Esto es de gran preocupación para lo que se nos viene en años que continúan. Dentro de las causas de enfermedad renal crónica en estadio 5, vemos este cuadro elaborado por el doctor Loza de la Universidad Peruana Cayetano Heredia de Lima, que hace un comparativo, ¿no? De las causas más frecuentes de insuficiencia renal desde el año 92 hasta el año 2021. Y si ustedes se percatan, son la diabetes y la hipertensión arterial las causas más frecuentes, ¿no? De insuficiencia renal crónica o de aquellas que nos van a llevar hacia la insuficiencia renal crónica terminal. Y esto no es muy ajeno a nuestra realidad. Acá en Tarapoto, por ejemplo, en el hospital, ¿no? Tenemos pacientes que estaban en diálisis peritoneal. Estos son datos del año 2022, donde teníamos una población de 45 pacientes, ¿no? En diálisis peritoneal, de los cuales el 50% ¿no? estaban producidos por la hipertensión arterial y el 38% por diabetes mellitus. Y si vemos, por ejemplo, en aquellos pacientes que están en clínicas de hemodiálisis, vemos que, ¿no? El 47% va a ser secundario a hipertensión arterial y el 42% secundario a diabetes. Entonces es una realidad que no es muy ajena ni siquiera a nivel de Perú, ni siquiera a nivel mundial. Entonces la diabetes y la hipertensión arterial son las causas más frecuentes, ¿no? De enfermedad renal crónica y sobre las enfermedades sobre las cuales deberíamos dirigir nuestras estrategias de prevención. En cuanto a la proporción de muertes por enfermedad renal crónica, por ejemplo, se hizo este estudio del año 2003 hasta el 2015, donde se constató que fallecieron más de 1 millón de personas, ¿no? Y de las cuales, de repente, a causa de enfermedad renal crónica fueron aproximadamente 25,000, ¿no? Más o menos son 2,000 personas por año que estarían falleciendo a causa de enfermedad renal crónica. Enfermedad renal crónica que podríamos prevenirla, ¿no? Y como hemos estado viendo en esa figura del iceberg, son personas que vemos, ¿no? Lejos de aquellas personas que de repente ni siquiera llegan a tener acceso a la salud. Eso también es un análisis que se hizo acá en el Perú, donde vemos que la insuficiencia renal crónica también afecta o tiene un impacto en la salud de la población. ¿Por qué? La insuficiencia renal condiciona que los pacientes que padecen este tipo de enfermedad vivan con discapacidad o vivan o mueran muchísimo más antes, ¿no? De lo que tenían de expectativa de vida. Aproximadamente la enfermedad renal crónica representa entre 1.5 a 2 años, ¿no? Avisa, como dicen, ¿no? Por cada 1,000 habitantes. Entonces, ¿cómo definimos enfermedad renal crónica? La enfermedad renal crónica lo vamos a definir como aquella enfermedad donde hay una alteración de la función de riñón representada por una tasa de filtración glomerular menos de 60
y o daño a nivel, ¿no?, de la estructura que va a estar representada por los marcadores, ¿no?, principalmente albuminuria, alteraciones a nivel del sedimento, o hay alteraciones a nivel de la imagen, ¿no?, a nivel de la ecografía. Y si es que hacemos biopsia renal, si es que hay una alteración a nivel de ellos, que van a persistir por un periodo de más de 3 o más meses. Y sobre todo, que tenga impacto en nuestra salud. Entonces, si utilizamos esta definición, podemos detectar adecuadamente pacientes con enfermedad renal crónica. El pronóstico de la enfermedad renal crónica va a estar representado a través del dosaje de lo que es la albuminuria. Como vemos en este cuadro, ¿no?, tenemos 3 niveles de albuminuria, menos de 30, de 30 a 300 y más de 300, ¿no? Y los distintos grados de insuficiencia renal crónica del grado 1 al grado 5. Los que van a tener peor pronóstico son los que van a caer dentro de los cuadros en rojo, ¿no? Parece un cuadro ¿no?, como el semáforo, ¿no?, luz verde, ámbar, ¿no?, naranja y rojo, pero aquellos que están dentro de esto, los que tienen mayor albuminuria y los que van a tener mayor afectación de la función renal son aquellos que van a tener el peor pronóstico. ¿Sobre qué factores debemos tener o nosotros debemos trabajar o aquellos colegas que trabajan en los primeros niveles de atención? Debemos enfocarnos sobre la hipertensión, aquellos pacientes que tienen diabetes, aquellos que tienen obesidad, dislipidemia, tabaquismo o problemas con el ácido úrico. Porque estos son factores que van a ser modificables, ¿no?, los cuales podemos optimizar para evitar que los riñones se deterioren y que la insuficiencia renal progrese, ¿no?, hacia insuficiencia renal terminal. Entonces, ¿cómo valoramos la función renal? La función renal vamos a valorarlo a través de dos parámetros. Uno a través del filtrado glomerular, que lo vamos a calcular a través de la creatinina, lo cual nos va a permitir medir la capacidad depurativa de los riñones, porque nos va a dar de manera indirecta un informe de cuántas nefronas funcionales va a presentar cada riñón. Y otra manera también de valorar si hay insuficiencia renal o no es midiendo la albuminuria, ¿no? ¿no? Y esto nos va a permitir valorar el grado del daño estructural, ¿no?, progresión renal principalmente. Entonces, ¿qué vamos a pedir a los pacientes? Vamos a pedir creatinina y vamos a pedir albuminuria. Creatinina para calcular el filtrado glomerular y albuminuria para ¿no?, categorizar a los pacientes de acuerdo a un pronóstico. ¿A quiénes debemos hacer el cribado? Tenemos que hacer cribado a aquellos pacientes aquellos pacientes de alto riesgo. ¿Quiénes son? Los pacientes diabéticos, pacientes con hipertensión arterial, pacientes con obesidad, pacientes con enfermedades cardiovasculares y aquellos pacientes con edad avanzada principalmente. También podemos tener en cuenta aquellos pacientes que tienen antecedentes familiares, ¿no?, de insuficiencia renal crónica, los que tienen dislipidemia o los que tienen síndrome metabólico. La tasa de filtración glomerular, sabemos que en el glomérulo renal se filtran aproximadamente 180 litros ¿no?, de sangre por día. Esto es el filtrado glomerular. Y el filtrado glomerular nos va a dar una suma de la filtración de cada una de las nefronas funcionantes, ¿sí? ¿Cómo valoramos las proteínas en orina? Podemos hacerlo a través de las tiras reactivas, pero esto no nos va a servir mucho para hacer el screening. Lo que sí les recomiendo para hacer el screening es el cociente albúmina-creatinina en una muestra de orina al azar. La proteinuria de 24 horas no se recomienda como screening o como cribado, pero sí se puede utilizar ¿no?, siempre y cuando que el paciente pues, presente un síndrome nefrótico en hospitalización. Debemos tener en cuenta los valores, ¿no?, para medir la microalbuminuria, considerando lo normal cuando este valor es menos de 30. Microalbuminuria que ya nos estaría dando pues una idea, ¿no?, de una nefropatía incipiente cuando el valor va entre 30 y 300 miligramos. Y macroalbuminuria ya prácticamente hay una nefropatía marcada, ¿no?, cuando el valor de esta albuminuria sobrepasa los 300 miligramos. Tal como les había comentado, se solicita, ¿no?, este cociente albúmina-creatinina en una muestra de orina al azar, ¿no? La pregunta también puede ser, ¿no?, ¿en qué momento del día se puede tomar esta muestra? Se puede tomar ¿no?, en la primera orina de la mañana, ¿no?, a la media mañana o a la media tarde, pero siempre se recomienda la primera orina de la mañana. ¿Puede haber variabilidad en las muestras? Claro que sí. Por lo tanto, se recomienda 2 a 3 determinaciones, ¿no?, en un periodo de 3 a 6 meses para poder considerarlo patológico. Ahora, hay situaciones que van a aumentar la albuminuria, ¿no?, que los cuales nos pueden llevar a un error en la interpretación.
Uno de ellos va a ser el ejercicio físico intenso, la fiebre, las infecciones, la insuficiencia cardíaca o la descompensación de diabetes. Hay que tener en cuenta estos, ¿no? Estos puntos para evitar una mala interpretación o una mala categorización, ¿no?, de insuficiencia renal. Y también tenemos falsos positivos, cuando el paciente, por ejemplo, presenta piuria, ¿no?, una infección urinaria complicada, una orina muy concentrada o hematuria. Debemos tener en cuenta que también existen dos tipos de proteinuria, ¿no? Aquella proteinuria que es glomerular y la tubular. En la proteinuria glomerular, por ejemplo, que podemos ver en aquellos pacientes que son, ¿no?, diabéticos, ¿no? Gran predominio van a ser proteinurias, ¿no?, representados por albúmina, ¿no? A diferencia de la tubular, donde van a ser principalmente proteínas que no van a ser, ¿no?, albúmina. Entonces, nosotros, ¿cómo podemos diferenciar? Podemos diferenciar de la siguiente manera, ¿no? ¿Cómo puedo diferenciar, digamos, una proteinuria glomerular de una tubular? Si es que, ¿no?, mido proteinuria en orina al azar y albúmina en orina al azar. Y si esta proporción es menos de 0.4, puedo decir que esta es una proteinuria tubular. Pero si es que la proporción me sale más de 0.4, podría considerar que es una proteinuria de tipo glomerular. También, más o menos, una tasa proteína creatinina de 1 gramo sobre gramo corresponde a un cociente albúmina-creatinina de 600 miligramos por gramo. Entonces, hasta acá, digamos, para poder hacer el screening adecuado de insuficiencia renal crónica en la población de riesgo, diabético, hipertenso, obeso, por ejemplo, es medir la tasa de filtración y la microalbuminuria en orina al azar. ¿Por qué es importante esta microalbuminuria en orina al azar? Porque representa un factor pronóstico. En aquellos pacientes, por ejemplo, en los cuales la relación albúmina-creatinina es menos de 30, vemos que la mortalidad es mucho menor comparando con aquellos pacientes en quienes la relación albúmina-creatinina es mucho mayor a 300, donde, ¿no?, la mortalidad es muchísimo más elevada. Por ende, la albuminuria es un excelente marcador de riesgo cardiovascular. Es un marcador importante de mortalidad y de progresión renal en pacientes que son diabéticos y en pacientes que no son diabéticos. Los cambios en la albuminuria también van a ser predictores de mortalidad y morbilidad en pacientes con enfermedad cardiovascular. Por ende, el objetivo terapéutico será evitar la aparición de microalbuminuria y si es que hay, habrá que intentar reducirla al mínimo posible para disminuir la mortalidad de nuestros pacientes. Cuando referimos a nefrología, entonces yo les recomendaría que a los pacientes ¿cuándo referimos a nefrología? Bueno, acá tenemos una mnemotecnia que les he puesto cuando la riñón está 30-300. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a referir a nefrología cuando la tasa de filtración sale menos de 30, ¿no?, mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados y cuando el cociente albúmina-creatinina es mayor a 300 miligramos por gramo. Entonces, si tenemos estos dos valores, este es el momento indicado para poder referir al servicio de nefrología acá en el Hospital 22 Tarapoto. Pero también hay algunas otras indicaciones también, ¿no?, que podemos utilizar como criterios para referir a nefrología. Cuando nuestro paciente, por ejemplo, tiene una hipertensión arterial que es resistente al manejo, ¿no?, que se le está dando en los primeros niveles de tensión, cuando hay alteraciones electrolíticas, cuando el paciente presenta una anemia crónica, ¿no?, de tipo renal, y si es que tiene de manera concomitante hematuria y proteinuria, ¿no? Nuevamente acá tenemos el algoritmo, ¿no? Hacemos el cribado de enfermedad renal crónica en los pacientes mayores de 60 años, pacientes que son hipertensos, diabéticos, aquellos pacientes que tengan enfermedad cardiovascular o antecedentes familiares. ¿Qué es lo que pedimos? Pedimos creatinina para calcular la tasa de filtración glomerular y pedimos un cociente albúmina-creatinina. Cuando derivamos a nefrología, cuando esta tasa de filtración es menos de 30 y cuando el cociente albúmina-creatinina es mayor a 300. En ese momento remitimos a nefrología. Doctor, ¿y qué hacemos con aquellos pacientes en quienes tienen tasa de filtración mayor a 30 o tienen una relación albúmina-creatinina entre 30 y 300? Esto es lo que llamamos nosotros la zona gris, ¿no? Es aquí donde ustedes, ¿no?, colegas, ¿no?, de los hospitales que refieren acá a Tarapoto y de los centros ¿no?, de primer nivel de atención, es que debemos aplicar estrategias para la reducción de albuminuria. Principalmente, optimizar el control glicémico de los pacientes, de repente optimizando el manejo con la metformina, optimizando manejo con la insulina,
o utilizando aquellos antidiabéticos que han demostrado este beneficio cardiovascular disminuyendo albuminuria, utilizando, por ejemplo, los agonistas de los receptores de la GLP-1, que han demostrado disminuir la albuminuria, o lo que actualmente ya se utiliza bastante en lo que es Estados Unidos, en Europa, y acá en Perú también, ¿no? Los inhibidores de la SGLT2, que disminuyen albuminuria y también han demostrado disminución de la progresión de enfermedad renal, tanto en pacientes que son diabéticos como en pacientes que no son diabéticos. Optimizar el control de la presión arterial. De repente acá podemos utilizar 1, 2, 3, hasta 4 antihipertensivos, ¿no? Los cuales, ¿no? Con el objetivo de lograr una presión, ¿no? Objetivo de 130-80, para optimizar, para disminuir los niveles de albuminuria y enlentecer el deterioro renal, maximizando el bloqueo, ¿no? Del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Evitar, o sea, sobrepeso y obesidad, indicando al paciente, ¿no? Dietas más saludables, del ejercicio físico, pidiendo a los pacientes que consuman ¿no? Dietas bajas en sal, se recomienda 5 gramos por día, evitar el tabaquismo y un control óptimo de la dislipidemia. Con estas estrategias podemos optimizar ¿no? La aparición de la albuminuria, reducir al mínimo si es que lo hay y reducir, ¿no? La progresión de enfermedad renal crónica. Como conclusiones, puedo decir que la enfermedad renal crónica, como hemos visto en las diapositivas iniciales, muy pronto se va a convertir en una epidemia mundial si es que no hacemos, si es que no aplicamos estrategias, ¿no? Es una enfermedad que atiende a pocos, pero a costos muy altos, ¿no? Un costo muy alto para MINSA, para el salud, para nuestro sistema en Perú. La prevención es una opción razonable, por lo que se requiere que en la región San Martín se adopte crear una política de salud renal. Como hemos visto en el mapa de vulnerabilidad, al estar en una región vulnerable para la enfermedad renal crónica es importante garantizar el acceso universal. ¿Para qué? Para tener beneficios de la prevención, beneficio de las intervenciones para retardar la progresión de la enfermedad renal crónica y también tener un acceso universal a las terapias de reemplazo renal, que es lo que hace mucha falta en nuestros hospitales. Este es un inicio. Hoy día lunes estamos empezando con esta charla. El día jueves es el día central, ¿no? del Día Mundial del Riñón. Espero con esta información haber llegado a cada uno de ustedes para concientizarlos de la gravedad que representa, ¿no? La insuficiencia renal, no solamente en Tarapoto, no solamente en Perú, sino es a nivel mundial, como incluso ya estudios que lo están considerando que probablemente con los años que vienen para el año 2040, ¿no? Se vaya a convertir en una pandemia mundial. Prácticamente nuestros sistemas de salud pueden colapsar, ¿no? Si es que no nos ponemos, si no tomamos conciencia en lo que es prevención. Principalmente las enfermedades que son diabetes, hipertensión arterial y la obesidad. Muchas gracias. Espero sus preguntas, comentarios acerca de la presentación. Bien, gracias, doctor. Excelente la ponencia. Si ustedes tuvieran alguna inquietud, pueden hacerlo a través del chat o también a través de las reacciones, en todo caso levantando la manito, y nosotros podemos activar sus micrófonos para que ustedes puedan hacer las preguntas. Bien, por de pronto, doctor, sabemos que en nuestro hospital se hacen estos procedimientos también para mejorar, en todo caso, las condiciones de vida de nuestros pacientes que son afectados con insuficiencia renal crónica. ¿De cuánto estamos hablando? La experiencia que tiene usted con estos pacientes. Bueno, aproximadamente, por ejemplo, en clínicas de hemodiálisis tenemos 120 pacientes que reciben terapia de reemplazo renal. Y actualmente en el hospital tenemos el programa de diálisis peritoneal donde tenemos 31 pacientes. A la semana podríamos comentar que en el hospital recibimos entre 1 y 2 pacientes nuevos, ¿no? Que ingresan o que requieren de terapia de reemplazo renal. Por ejemplo, tenemos casi 35 pacientes que requieren de hemodiálisis, ¿no? Y que todavía no tienen un cupo, ¿no? Para poder dializar de manera adecuada, ¿no? 3 veces a la semana. El hospital solo cuenta con una máquina de hemodiálisis para dar soporte a todos los pacientes que ingresan por emergencia o aquellos pacientes que están hospitalizados en unidad de cuidados críticos, trauma shock o en hospitalización general. Y como equipo de nefrología prácticamente estamos como que ya hemos sobrepasado nuestra capacidad en ese caso y hacemos todo lo posible para poder hacer hemodiálisis a estos pacientes, ¿no? Hacemos hemodiálisis 4 pacientes por día, de lunes a sábado, pero no completamos las horas que deberían ser.
paciente aproximadamente dializa entre 3 horas y media a 4 horas, ¿no? En una clínica. Pero acá en el hospital solamente dializamos 2 horas, ¿no? ¿Por qué? Tenemos una sola máquina y tenemos que cubrir, ¿no? Estos 35 pacientes, aparte de los pacientes que se encuentran hospitalizados. Por eso es que ese mapa de vulnerabilidad es real, ¿no? O sea, es una información que lo ha elaborado allá en Lima y eso nos hace ver la realidad en la cual estamos viviendo, ¿no? No tenemos infraestructura, ¿no? No tenemos los equipos para poder dar ¿no? soporte a la demanda que tenemos, ¿no? Y requerimos más especialistas, ¿no? En lo que es nefrología para poder dar atención. Y muy aparte de eso, también se debería trabajar una política, yo sé que se requiere también más personal para eso, para poder ir de repente a viajar, ¿no? De repente a Moyobamba, Juanjuy, hasta Tocache, para poder capacitar a nuestros colegas de los primeros niveles de atención, para que ellos puedan detectar de manera oportuna y evitar, ¿no? Que el daño renal se deteriore y lleguen ¿no? los pacientes, ¿no? A la emergencia ya con criterios, ¿no? Para hemodiálisis. Entonces, viendo esta realidad, el enfoque tiene que ser ese, ¿no? Prevenir, detectar deterioro renal, detectar albuminuria y tratar, ¿no? De manera óptima, ¿no? Diabetes, presión alta y pedir a los pacientes de repente que bajen de peso, que cambien sus estilos de vida. Qué tan importante la prevención, definitivamente. Bien, vamos a leer algunas preguntas y luego vamos a activar también el micrófono para que los que están solicitando nos puedan participar. La pregunta primero, esta pregunta... Sí. Bueno, hay una pregunta que hace Matías Rojas respecto a los medicamentos antiproteinúricos, ¿no? En el primer nivel de atención, fármacos IECA o ARA2. Son muy buenos ambos antiproteinúricos, tanto IECA o ARA2, y el que tengas en tu centro, ¿no? de atención puede ser captopril, enalapril, lo puedes dar. Y si comparamos con los ARA2, obviamente en ARA2 irbesartán ha demostrado mucho mejor efecto antiproteinúrico, ¿no? Lamentablemente FISAL a través del CIS no ofrece cobertura de este medicamento. A veces los pacientes tienen que comprarlos, pero por ejemplo acá en el hospital damos los sartán, ¿no? Ahora, si es que no hay los sartán, damos también enalapril. Ahí podríamos agregarle también, por ejemplo, espironolactona en dosis de 25 miligramos por día como antiproteinúrico, si es que también tuvieses acceso. Cualquiera de los dos, sea enalapril o los sartán, lo puedes dar. Bien. Ahora, activamos a Catherine Ríos un ratito, a ver si es que... Hay una pregunta más, dice, ¿no? ¿Cuál es el costo de procedimiento de hemodiálisis por pacientes en emergencia en pacientes particulares? Bueno, eso ya, ese es un costo que maneja cada clínica, ¿no? Tendría que consultar usted ahí. Acá en el hospital tenemos una máquina y sí se cobertura, ¿no? A todos los pacientes que tienen CIS, ¿no? Eso sí. Claro. Los pacientes no pagan, ¿no? El paciente está cubierto por el seguro. Bien, gracias doctor por la respuesta. Catherine Ríos Mesa está presente, ¿quiere hacer su pregunta o participar? Catherine Ríos Mesa. La vamos a activar su micrófono. No, ya. Juan, en todo caso. Creo que habían activado al inicio Ya, igual. Bajamos. Bueno, ahí hay otro comentario. ¿Puedes subirlo un poquito, por favor? Ya. Habla de prevención con el control de la presión y de glucosa, pero lamentablemente la realidad de la atención primaria es que muchas veces carecemos de insulina y sobre todo de los ISGLT2, por ejemplo. Así como los antihipertensivos, no tenemos ni siquiera algún diurético, solo los sartán y captopril, y sabemos que muchos ya no solo usan esos medicamentos para controlar, es muy difícil solo tratar eso. Cuando hay muchas carencias de medicamentos y la realidad es que muchos de los pacientes son con enfermedad renal exacta. Sí, esa es una realidad que afrontamos, ¿no? Con nuestros pacientes. Si tú tienes acceso a los sartán o al captopril, bienvenido, ¿no? O sea, sí debes de darle eso a tu paciente y bueno, en este caso debido a veces a que ¿no? en los centros de salud no tenemos acceso a mayores cantidades de medicamentos porque los pacientes no tienen recursos, sí los podrías referir, ¿no? Acá al hospital Tarapoto para poder darle de repente algún otro antihipertensivo, ¿no?
De repente fuera de losartán agregarle otro, ¿no? Acá podríamos agregarle de repente espironolactona. Ahora, en cuanto a los inhibidores de la ISGLT2, son medicamentos que, bueno, acá en el Perú son nuevos, si bien a nivel de otros países ya se van utilizando hace años, son medicamentos que todavía no están incorporados dentro del petitorio, ¿no? Por ende no están cubiertos por CIS. Eso podrías darles a aquellos pacientes que sí tienen la capacidad económica, ¿no? Porque sí te ofrece beneficios. Muy aparte que DAS, IECA o ARA, puedes dar estos ISGLT2 como ¿no? antiproteinúrico y retraso, ¿no? de la insuficiencia renal crónica. Actualmente incluso se está hablando de 4 pilares para el manejo de pacientes con enfermedad renal crónica, ¿no? DAS, un IECA, un ARA, un ISGLT2, hay uno que se llama el Entresto, que todavía no hay disponible acá en el Perú, y los inhibidores de los receptores del mineralocorticoides, ¿no? Es por ejemplo el espironolactona. Entonces, esperemos de acá más adelante se puedan incorporar estos medicamentos al petitorio, pero por ahora dar aquello que pueda dar beneficio al paciente. Losartán sí pues, le puede dar beneficio cardiovascular, disminuir proteinuria, al igual que el captopril. En caso que los pacientes no tengan acceso a mayores medicamentos o tú como en el centro de salud no hay acceso a ello, refiérelo al hospital para que podamos mejorar el control, ¿no? de estas enfermedades en nuestros pacientes. Bien, gracias, doctor. ¿Tuviéramos otra pregunta? ¿No? Matías, nuevamente. Allá. Matías Rojas pregunta en cuanto a la depuración de creatinina, ¿no? Mira, para despistaje puedes pedir tu creatinina y utilizar la calculadora del CKD-EPI, ¿no? Que ha demostrado de repente mayor predicción, ¿no? de insuficiencia renal crónica a diferencia de otras fórmulas. Puedes utilizar esa fórmula y más o menos ya podrías calcular la tasa de filtración, te da un aproximado. Yo te recomendaría ahí también a veces, si es que el paciente es pequeño o es obeso, utilizar siempre ¿no? tal, o de repente puedes utilizar Clock of Gold, ¿no? donde se utiliza tal y peso del paciente, que te va a dar un resultado un poquito más aproximado de lo que es la tasa de filtración. Entonces, en base a eso, tú puedes categorizar a tu paciente que sí tiene insuficiencia renal crónica. Recordarles también, o sea, es calcular ¿no? la tasa de filtración a partir de la creatinina, pides albuminuria, categorizas a tu paciente y si estos dos tienen impacto en la salud del paciente, sí estarías dentro de la categoría de insuficiencia renal crónica, ¿no? Y si es que sale menos de 30-300 como hemos quedado, lo refieres a nefrología y si no, haces tu manejo, ¿no? Optimizas glucosa, optimizas la presión arterial, ¿no? Lo que es colesterol, ¿no? Y para mejorar, ¿no? la condición de tu paciente. Bien, ahí hay otra pregunta, doctor. Liz Marleni pregunta si en una paciente puérpera postcesárea por preeclampsia severa su presión arterial es 140-100 y está indicado captopril, metildoping y nifedipino o si continúa administrando... Claro, ya en una paciente puérpera está bien, ¿no? Ya puedes dar eso a la paciente. Obviamente se supone que después de haber dado a luz, la preeclampsia también se resuelve, ¿no? Por la fisiopatología de la misma enfermedad. Sí se recomienda que tu gestante tenga sus controles, ya sea en tu centro de salud, ¿no? De manera mensual para que tú le vayas revisando el tema de la presión arterial y de repente con el tiempo la presión arterial se va controlando y va a seguir de repente suspendiendo algunos antihipertensivos, ¿no? De los 3 que tú me recomiendas, dependiendo del control, ¿no? Te recomendaría continuar con captopril y nifedipino, ¿no? De repente valorar el retiro progresivo de metildopa. Tu objetivo va a ser siempre, ¿no? Controlar tu presión hasta 130-80. Es que acá hay también 2 guías, ¿no? La guía americana te recomienda que la presión objetivo sea 130-80 y la guía europea te recomienda que sea 140-90. De las dos, ¿cuál ha demostrado mejor, de repente con los estudios? Es la americana, ¿no? Entonces yo te recomendaría llegar a una presión 130-80 de objetivo con tu paciente puérpero. Bien. Creo que ahí quedamos con las preguntas, ¿sí? Doctor, ¿cuál sería su último mensaje que podría darnos a todos los que estamos conectados quizás y que trabajamos a nivel de, pueden estar trabajando a nivel de periferia? Bueno, el mensaje que le doy a toda la población es que si eres paciente con diabetes, paciente con hipertensión arterial, tienes antecedentes familiares de que de repente alguien ha sufrido de problema renal, si eres obeso, no tengas temor, acude a un centro de salud o a una clínica donde puedan hacerte un screening, un despistaje de este problema renal, porque
como hemos visto, ¿no? 1 de cada 10 personas tiene insuficiencia renal y no lo sabe, ¿no? Entonces es mejor evitar, ¿no? Detectar de repente de manera temprana si es que hay un deterioro a nivel de la función renal, lo cual a través de un tratamiento adecuado se puede retardar para evitar, ¿no? Que uno llegue a lo que no se desea, ¿no? A la diálisis. Y a los colegas, ¿no? De los centros de periferia, de los hospitales de las distintas provincias de la región San Martín, igual, ¿no? Hacer un screening, no olvidarse solicitar una creatinina, no olvidarse pedir un dosaje de albúmina y creatinina en orina al azar, para de acuerdo a ello hacer un óptimo manejo, ¿no? De los factores de riesgo que ya les he presentado, y en caso de que este deterioro sea marcado, ¿no? Referirlo a la especialidad de nefrología acá en el Hospital 22 Tarapoto. Bien, gracias, doctor. Gracias a cada uno de ustedes también por participar de manera muy activa en esta ponencia. Y les esperamos el día miércoles, jueves, perdón. El día jueves estamos, pues, el Día del Riñón, celebrando con ello, y lo hacemos a través de un conversatorio integral que vamos a establecerlo aquí en el hospital, el jueves a las 12 del día, también con médico nefrólogo, nutricionista, psicología, asistente social. Va a estar muy interesante este foro conversatorio que vamos a tener el día jueves. Así que les invitamos para el día jueves también a estar presente, y gracias, doctor, por estar también nuevamente con nosotros, y que tengan ustedes muy buenas tardes. Buenas tardes.